Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más al conversatorio de la Agencia de Noticias Fides. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de líderes sociales que en el pasado han pasado como dirigentes o máximos dirigentes de organizaciones sociales, ya sea campesinas, sindicales, etcétera. En esta oportunidad queremos tener su palabra, queremos tener su voz para que podamos comentar un tema que obviamente está en el centro de la dinámica política. Estamos hablando del rol de las organizaciones sociales en su relación con el movimiento al socialismo y cómo las pugnas, las peleas del movimiento al socialismo están afectando en el funcionamiento y en la institucionalidad, en la independencia de estas organizaciones sociales. Para esto hemos invitado al ex dirigente Roberto Coraite. Él es un importante líder social. También tenemos en nuestra sala de la Agencia de Noticias Fides a Rufo Calle, es otro dirigente social. Y de manera virtual tenemos al ex dirigente de la SIDOF, Adolfo Chávez, quien no se encuentra en el país, está fuera del país. Sin embargo, les damos a los tres la cordial bienvenida. Mucho gusto de tenerlos en las oficinas de la Agencia de Noticias Fides. Empezamos. ¿Qué le dice a don Roberto Coraite, el que conoce a las organizaciones sociales, el nuevo momento, el rol por el que están atravesando las organizaciones sociales, las Trillizas, el Pacto de Unidad y otras? Don Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Nancy, un gusto saludarte. Y a través suyo y de este medio saludar también a nuestros compañeros que están seguramente viendo o van a estar viendo. Y un saludo a nuestro hermano Adolfo Chávez, donde quiera que se encuentre, hermano, de todo corazón. Y aquí al hermano Rufo Calle, de bastante tiempo, en este día tan importante que no solo es Día del Estudiante, del amor, de la amistad, la juventud que prevalece por siempre. El amor es eterno, no es pasajero ni envejece, sino que todos vivimos enamorados de la vida. Por eso luchamos por la vida, por nuestras causas, por nuestras necesidades, por nuestras reivindicaciones, nos esforzamos, hasta a veces nos sacrificamos. En su pregunta concreta, compañera, hemos llegado a un ciclo bastante crítico donde colapsó definitivamente el contexto o la esencia misma de las organizaciones sociales con esta pugna interna del movimiento al socialismo. Para nosotros no tanto el movimiento al socialismo, sino que el instrumento político que en su tiempo se consideraba así, porque el MAS de todos modos ha sido de un falangista, pero como ha sido para legalizar nuestro instrumento político que en mucho tiempo habíamos pregonado, utilizamos y consideramos aquello como un instrumento. Hoy se evidencia de manera flagrante, hay que ser claro, concreto, tiene autores. No es por una cuestión estricta de las organizaciones, sino que tiene autores que han venido gestando desde mucho más antes de manera invisible, pero hoy ya es flagrante. ¿Quiénes son estos autores, don Roberto? Vamos a hablar de una persona. Es el señor expresidente don Evo Morales Año. Él aprendió, podemos decir con palabras concretas, la teoría de Nicolás Maquiavelo. En algún momento el compañero Edgar Sánchez enumeró las traiciones que hizo a otros dirigentes como a Felipe Quispe, a Alejo Vélez, al hermano Félix Santos de Potosí, para llegar al espacio donde llegó. Y siguió practicando. De manera contextual nosotros sabíamos hablar, cuando yo estaba parte adentro en el gobierno como dirigente nacional, como cogobierno supuestamente, ¿no? Porque nunca hemos cogobernado nosotros, hemos sido simplemente utilizados. Ese tiene que entender muy bien nuestros compañeros, nuestros compatriotas, conciudadanos, dirigentes, que nos engañó, nos mintió, nos dijo que vamos a mandar obedeciendo al pueblo, pero cuando sacamos resoluciones de congresos de ampliados jamás se ha cumplido. Entonces, estos son los autores y hoy estamos viendo las consecuencias de estas actuaciones oficiales que en realidad ha afectado a las organizaciones matrices,
para desintegrarlos, perderlos su poder de convocatoria, su esencia, su autenticidad. Gracias, don Roberto Coraite. Don Rufo Calle, ¿usted comparte con esta visión que tiene don Roberto respecto al rol que ha jugado el expresidente Evo Morales con las organizaciones sociales? Bueno, antes, gracias Nancy y gracias a Agencia Noticias Fides. Un saludo cordial a la distancia a Adolfo Chávez, que se encuentre bien siempre de salud. Eso es lo más importante. Aquí también nuestro amigo, nos vemos de mucho tiempo, Roberto Coraite, ex máximo ejecutivo de la CESUTCB. En verdad, nosotros, principalmente mi persona, Rufo Calle y Felipe Quispe y muchos, no hemos sido parte del movimiento socialismo, de ese instrumento político. Sí, se ha creado en 1995, cuando yo era un dirigente de base, ¿no es cierto? Hemos creído, pero después el que empezó a dividir es porque se crea este instrumento político por la soberanía de los pueblos a la cabeza de Alejo Vélez. ¿Quién lo traiciona? Decía hace rato, ¿quién lo traiciona? Es Evo Morales, ¿no? Por ejemplo, cuando se prestan la sigla de Izquierda Unida, va presidente como presidente Alejo Vélez y como diputado, señor Evo Morales. Evo Morales traiciona a Alejo Vélez y apoya a Jaime Paz Zamora en ese entonces, el MIR, dejando de lado, es decir, sus principios con los que han sido fundados, ¿no es cierto? Posteriormente, en el camino hemos visto cuando él no puede acceder a la Confederación de Campesinos de Bolivia, nos divide a la Confederación de Campesinos, crea otra fracción. Me estoy refiriendo exactamente en 1999-2000, donde se ratificó. En esa época, Felipe Quispe, la primera gestión, la segunda gestión, se ratifica y ahí nos dividimos. Y ahí a nuestro hermano lo utiliza, a nuestro hermano Román Loaiza. Después se desprende del MAS. Román Loaiza, a la cabeza de Román Loaiza, crea paralelo a Felipe Quispe. ¿Ya? Entonces, desde ahí, o sea, no contento con esa situación, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo sucedo a Felipe Quispe, yo he estado más de 2 años y medio en la Confederación de Campesinos de Bolivia en Miraflores, porque esa confederación nosotros conseguimos, ¿no es cierto?, el tronco, la raíz desde Genaro Flores Santos. Acá sacan a Rufo Calle, después de 2 años y medio me intervienen, y sacan con policías intervienen. Y así sucesivamente vamos a hablar las traiciones al dividir a las organizaciones sociales. Bien decía, dividir para reinar, como decía en su libreto Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. ¿No es cierto? Después intervienen a CONAMAC con policías igual. Y lo pone un paralelo forzado, esta organización, sacado de las oficinas, como lo ha ocurrido con Rufo Calle. Después se van y Adolfo nos va a decir toda esa historia, todo ese epílogo que ha pasado. Le hacen a Adolfo Chávez igual, paralelo. Ya totalmente rompen la institucionalidad de las organizaciones sociales. Bien, lo hemos dejado ahí. Ya después, consecuentemente, ya hay otros dirigentes. A nosotros nos quitan la legitimidad. Yo reconozco, porque como tenía ya poder político, nos quitan la legitimidad y ahí no viene el mismo, aquí está presente Roberto Coraite, Damián Condori, en fin, nos respetamos, porque las bases se han ido, ¿no es cierto? Respetamos. Como dijeron, manejaron que las organizaciones sociales son los padres y dueños del instrumento político. No es una persona ni un grupo, sino que las organizaciones sociales. Entonces, eso es lo que nosotros hemos asimilado, hemos respetado. Pero ¿qué pasa ahora? Cuando las organizaciones sociales quieren tener voz y voto, ¿no es cierto? Otra vez, Evo Morales, ¿no?, se moviliza, fragmenta. En este último congreso, por ejemplo, ¿no es cierto?, trae un grupo de choque totalmente de una actitud delincuencial,
¿no es cierto? ¿No es cierto? En contra de la humanidad de los congresistas. Eso ya es demasiado, es condenable desde cualquier punto de vista. Los congresos que se llevan son sanos, se debate lo político, lo ideológico, lo sindical, lo programático. Sin embargo, en este congreso lo que se ha visto es solamente intervención y intervención, ¿no es cierto?, a la fuerza. Gracias, don Rufo. Don Adolfo, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenido una vez más a la agencia de noticias Fides. Estamos conversando con Rufo Calle y también con don Roberto Coraite y ellos han lanzado varios elementos que tienen que ver con el estado de situación de las organizaciones sociales, pero desde una perspectiva histórica, ¿no? Cómo en el transcurso del tiempo y en el anterior gobierno de Evo Morales en particular se han ido generando los paralelismos, la división, etcétera. Hay una frase que dice don Rufo Calle. Dice, las organizaciones sociales eran los padres del instrumento político. ¿Usted cree que era así, don Adolfo? ¿Esto cambió? ¿Y cómo cambió, don Adolfo? Gracias por la invitación. Completamente un saludo a Rufo, a Roberto, a ti, Nancy, por el programa que estás dirigiendo. Y muchas bendiciones para todos por el día de la que Roberto, amor es infinito, sin condición alguna, y bueno, creo que es la esencia más pura del divino que Dios ha dado a todos, ¿no? Con respecto a pregunta, desde el punto de vista de Tierra Baja, en toda su trayectoria del movimiento indígena de Brasil, nunca habíamos visto una misión tan desesperada de poder controlar la organización y hacerlo a la fuerza, su militancia y metiéndolo a su propia cazuela partidista, no partidaria. Es totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Roberto, lo ha dicho Rufo, ellos lo conocen de mucho más años. Tengo referencia que ya el partido que está en decadencia va por sus 48 años, creo que los primeros fundadores, ¿no? Lo han recordado muy bien, y como que faltan 2 años más para terminar el ciclo a los 50, y dicen que un partido político de estas naturalezas, cuando hay mucha disputa y no se deja conducir a otros líderes que vienen tras de ellos, pronto puede ser un fracaso de competencia. Y yo creo que el error grande es aferrarse a un presidencialismo dirigencial. Primero, no lo vas a ver a don Evo Morales, digamos, asesor de las 6 federaciones de Cochabamba. Desde el momento que él asumió a ser presidente de las 6 federaciones, es presidente hasta ahora, ¿no? Desde que llegó también al poder ya como presidente, se ha valido de muchas mañas, rompiendo ese compromiso soberano, incluso cuando figura como primer presidente de todos los bolivianos, hace un sometimiento y rompe la estructura constitucional, la vieja y la nueva. Aquí no hay por dónde darle vuelta. Rompió la constitución vieja y peor la nueva, y sería más parecido que un floripondio, acá. Entonces, ¿qué se puede esperar de un ciudadano que tiene mucha acción de poder y que le gusta el autoritarismo? Él es bueno para mandar, pero él no le gusta obedecer. O sea, lo que dice, vamos a gobernar, el eslogan era gobernar obedeciendo al pueblo, ¿no? ¿Qué sirvió para, yo diría, esa frase, ensamblar y poner a los movimientos sociales, sobre todo el rostro indígena, para decir, bueno, yo soy el primer indígena, voy a hacer la inclusión? Y hay 2 cosas aquí que hay que separar. Lo literal teórico, que nosotros
lo vemos como tierras bajas, como ganancia, que nuestros derechos están incluidos en la Constitución. Dice el artículo 410 que es la supremacía de todos los bolivianos y bolivianas, corroborado que son y forman parte de ese nivel constitucional de tratados y convenios internacionales, de cual ellos son leyes de nuestro país. Entonces, si un ciudadano no es respetuoso de la propia Constitución, jamás va a poder ser respetuoso de sí mismo como persona, ¿no? Y si no es respetuoso como persona, ¿cómo va a respetar a su prójimo? ¿Cómo va a respetar a su familia? Y hay mucho vacío en estos temas de una discusión, más que discutir, yo diría, de dialogar con mucha claridad, porque nuestra Constitución, por lo menos, es la más elogiada por otros países, tiene muchos aspectos, muchas instituciones, y una de ellas, te voy a decir, dice el artículo 30, 15, que todas las leyes, decretos o resoluciones, si afectasen a los pueblos indígenas dentro de su hábitat, si no son consultados, no puede prosperar. Sencillo. Entonces, como no nos han consultado muchas leyes a nosotros, los pueblos indígenas, entonces lo que debemos nosotros hacer, los pueblos indígenas, adoptar el rechazo de cualquier ley, decreto o resoluciones ministeriales que afectan a nuestra convivencia pacífica, que afectan a nuestro círculo territorial, ¿no? Eso no le ha parecido muy bien en ningún momento yo diría que no solamente a don Álvaro García, que ha sido el artífice, el articulador para decirle a don Diego Morales, mira, don Coraite te está haciendo sombra, ¿no?, de lo que yo recuerdo, digamos, del mismo compañero intercultural que le pusieron a Pita, no sé si me acuerdan. Fidel Surco. Fidel Surco está muy acercado a ti. ¿Cómo me lo dejaron esto? Porque este tipo es peligroso para que asuma la vicepresidencia, o sea, el nuevo candidato de más. Y muchos de ellos le han hecho la sombra, como dijo el compañero Rufo. Ese libreto lo ha seguido manteniendo hasta ahora, ¿no? De lo que yo me acuerdo de cómo se lo sacaron del camino, así voy a cómo se lo sacó García Linera. Yo le digo la coñera al ex vicepresidente, porque manera de hablarle al oído, sandeces y macanos, para que él asuma una confianza, ¿no? Mire qué distinto era antes. Primero, antes de sesionar el gabinete, se reunía el pacto de unidad y se hablaban los temas de bien del país. Ahí funcionaba bien. Yo creo que no hay. Y luego el gabinete tenía que hacer lo que las organizaciones le recomendaban al presidente. Creo que esa parte no le pareció muy bien a don Álvaro García Linera, toda parte de su ministerio, porque tuvieron que ver muchos momentos. Ahí fue donde se saca al señor Santos, mire, cómo se lo quitan del camino. Luego primero fue el que se cayó dentro de la Asamblea Constituyente, bueno, en Sucre, a don Román Loaiza. Román Loaiza se lo quitan del camino, a Santos Ramírez, le hacen la trampa, luego le hacen la trampa a otras organizaciones más cercanas y va quedando el camino expedito. Y lo último en sacarse del camino fue el acidótico, entonces no interviene como policía. Entonces creo que un diseño, mire cómo van las cosas, y la historia le dice, ¿no?, el
Caray de asesor, de vicepresidente. Y ahora, ¿cómo está don Evo Morales, el expresidente indígena Aymara? Está solo, está solo. Ya no está el Caray que tanto confió, le dio la confianza a un Caray para que ahora lo dejen a un lado, o sea, por temas de que no se han declarado muchos diálogos entre ellos de la constitución perfecta para conducir un país. Y yo creo que tenemos que, con esto termino, a meter todos los diálogos. Si una persona no tiene familia, muy difícil que pueda conducir el país, porque la carencia más principal de todo el país es el tema de salud. Hay que hacer fila, sacar ficha, tus análisis vienen dentro de 8 días. ¿Y por qué eso? Porque los responsables de la administración del Estado no han puesto los ojos en los jóvenes profesionales para profesionalizarlos en especialidades o especializarlos en temas de riñón, en temas de corazón, en temas de cabeza, bueno, en todo del organismo del ser humano. Pero sí se han fallado mucho. Entonces, una persona solterón no puede conducir un país, un departamento, un municipio, discúlpenme, pero realmente la salud está pésima. Muchas gracias. Gracias, gracias, don Adolfo. Don Roberto, un tema que tiene que ver con las organizaciones sociales actualmente es esta lógica de tener una presencia en el espacio estatal, ¿no? En las instituciones estatales. Las organizaciones antes respondían a unas bases, habían unas consultas, sus niveles orgánicos funcionaban, había una base comprometida, digamos, ¿no? ¿Usted cree que ahora la dirigencia actúa políticamente mientras sus bases están un poco sin rumbo, sin norte, o es que más bien las bases están siendo utilizadas por los dirigentes que actúan de manera instrumental para un partido político? Yo creo que sí, las bases son utilizadas, porque no se consulta pues a las bases, ¿no? Para tener, digamos, un espacio. En mi tiempo, por lo menos, hemos intentado plantear una norma, una ley, lo cual ha sido la ley de la Revolución Productiva Comunitaria. Y desde mucho más antes hemos venido pensando en plantear políticas de país que favorezcan a todos, pero particularmente a nuestro sector, en tema de producción, tecnificación, industrialización. Pero entrando adentro, ese se hace solamente una ilusión. Creíamos que ya éramos parte del gobierno o estuvimos en el gobierno, pero nunca se dio curso a estas demandas que, bueno, cuando estás en la oposición lo haces por la fuerza, con marchas, con bloqueos, pero estando adentro ese no es posible. Ahí va otra pregunta a don Roberto. ¿Ustedes no fueron de alguna manera complacientes con el gobierno del MAS y dejarle pasar? Con estas cosas de ser parte de y después no... Claro, ¿no? Claro, no. Hemos sido vasallos del gobierno del señor Evo Morales. Porque para su bienestar nosotros tenemos que defender el gobierno, el supuesto proceso de cambio. Pero para él, para que usufructúe él y su cúpula, y no así el pueblo, no se ha beneficiado con nada. Esa ley que lo hablo, por ejemplo, tenía otro contenido, tenía adentro un presupuesto para reactivar la economía comunitaria, pero no se hizo realidad. Nos mintió el señor Romero frente al presidente, tal vez en concomitancia con el presidente, con el vicepresidente, pero frente a nosotros nos mintió. Adolfo Chávez se debe acordar perfectamente, cuando teníamos que lanzar esa ley, no hemos consensuado el último artículo que era el tema económico. Y don señor Carlos Romero le dice al presidente, todo está concertado, presidente, y bajo firmas. Y lo plantea, y estuvimos, yo me acuerdo perfectamente ese momento, estuvimos en el Salón Rojo del Palacio, afuera estuvimos nosotros con doña Julia Ramos, con Pedro Calderón discutiendo. Adolfo Chávez justamente dice, yo no voy a entrar. Y doña Julia, yo también dije, no, yo tampoco voy a entrar. Había otro compañero de Conomax, el compañero Sergio Hinojosa, yo tampoco voy a entrar. Y doña Julia Ramos dijo, hermano, entraremos. ¿Qué se
apruebe, como sea, porque si en ese momento no se lanzaba, pasaba al archivo y no iba a volver a considerarse. Entonces, hemos entrado contra nuestra voluntad a materializar algo que no estaba bajo nuestro consenso. Entonces, nos mintió todo el tiempo, nos hizo vivir de mentira todos estos años hasta ese tiempo. Entonces, yo creo que este gobierno ha sido más de mentira, engaño y hasta robo, puedo decir, porque si mientes, robas, pues, ¿no? ¿Para qué es? Mientes para robar, no mientes para otra cosa. Pero ahora los dirigentes, don Roberto, ven esta su relación con el MAS como una escalera, ¿no? Para entrar a cargos, tienen espacios de poder, ¿no? ¿O no es así? ¿O por qué esta defensa de candidaturas, por ejemplo, ¿no? Evo Morales o ahora Luis Arce? ¿Por qué? ¿Cuál será el interés de los dirigentes? Claro, desde ese tiempo se generaliza una expectativa de llegar al Parlamento, a la Asamblea, a la alcaldía de alcalde o de concejal, porque ese les promete el dueño del partido, ¿no? Ya no hay que decir, nos mentimos, nos automentimos cuando decimos que el MAS es de los pueblos. No es de los pueblos, es de una persona y el dueño se llama Evo Morales Ayma. Él dice, tú vas a hacer, mientras sea millón y servir, tú vas a hacer. Pero si estás en la parte neutral o no admites todo eso, no entras ni aunque te avale toda tu gente, todo tu sector, tu región, no vas a entrar porque tienes que ser su servil, leal. Entonces, esos han sido lo que han generado expectativa. Cualquiera quiere entrar a un espacio de poder, por supuesto, aunque tenga o no tenga capacidad, pero están ahí gozando de un sueldo, justificando o sin justificar. Ese ha generado expectativa. Y a ese hoy aprovechan para prometerlo como si fuera propiedad de ellos. Claro que es propiedad de ellos, para decirlo, tú vas a ser candidato, hermano, tienes que luchar por esto, por esto. Entonces, así lo utilizan, nos han utilizado desde ese tiempo. Bueno, de ahí para este lado ha sido mucho más peor, ¿no? Ya el acceso, se ve que hasta donde yo estuve, yo nunca tuve un viceministerio, un ministerio. ¿No colocó gente, don Roberto? Ni nadie me va a decir, tú me has pagado, o yo te he pagado $1,000, $2,000 para que me pongan un director. Jamás nadie me va a tipificar. Pero sí, después que he salido yo me he enterado de mis codirigentes seguidores que habían cobrado para algunos espacios intermedios. Pero yo en persona no lo hice. Estoy vivo y la gente está viva. Podemos hablar con propiedad y frente a cualquier persona. Hasta ese momento no había eso. De ahí para este lado se ha convertido en una agencia de pegas de espacios de poder, lamentablemente. Todos tienen sus avales, pero ese aval cuesta dinero. Ha distorsionado la visión, la esencia mismo de las reivindicaciones de nuestras organizaciones sociales. No se puede convertir en un interés personal, una demanda de un sector o de un gremio o de una organización. Lo que antes se planteaba no se volvió a plantear, peor de ahí para este lado. Bueno, nosotros cuando hemos visto en nuestro tiempo podemos hablar solo porque lo hemos vivido adentro, nos hemos ya sentido impotentes. El otro tenía poder. El hermano Adolfo decía, o el hermano Rufo creo, las organizaciones eran padre del instrumento y como padre tienes que ordenar a tu hijo, ¿no? Pero no tenían ese rol en realidad. Era un sentido figurado. Era un dicho. Se ha revertido en realidad. El que ha sido padre y madre y el jefe ha sido el partido político a la cabeza de su presidente. Las organizaciones tenían que hacer lo que él diga, o estás en el otro lado, o estás conmigo o estás en la derecha. Tú eres el enemigo. O eres mi amigo o estás en la derecha, ¿no? La única forma de controlarlos, y si yo lo he vivido, Ejecutivo Nacional, determinamos una cosa en un ampliado nacional, esa determinación se frustra con una coordinación departamental de los ejecutivos con el gabinete o con el presidente, me puentean y anulan todas las demandas. Entonces, una forma de controlar te dejan solo, al final eres impotente. ¿Qué vas a hacer frente a un poder? Pagan boletos para todos los ejecutivos, reunión, sacan resolución, quiebran nuestro estatuto orgánico, como también han quebrado la constitución política.
Entonces, si no respetan las normas, decía Adolfo, ¿cómo se puede confiar en las personas? En el artículo 108 de la Constitución nos da la obligación de cumplir y hacer cumplir todos la Constitución Política del Estado, pero con mucho más razón las autoridades y aún presidente. Pero ¿qué hizo? Al revés. Primero ha sido quiebrar la Constitución Política del Estado. Entonces, el resto, pucha, ¿dónde estamos? ¿No? Lamentablemente en ese quiebre de la Constitución han estado las organizaciones sociales, don Rufo Calle. Ahora las organizaciones sociales, ¿por qué se desesperan de ser parte del MAS, de ser el instrumento, entre comillas, político del MAS? ¿Por qué cree? ¿Qué está pasando con estas organizaciones sociales? De hoy, de ahora, los dirigentes. No creo en esa línea, sino que las organizaciones sociales están dentro del movimiento al socialismo y el estatuto orgánico. Está en el artículo 10 y 13. Expresa claramente ahí textual que las organizaciones matrices son dueños, es decir, son fundadoras del movimiento al socialismo. Así lo dice, establece. ¿Pero eso es real? Es real, está escrito, está en derecho. Claro, es real en términos de estar escrito, pero es real en la práctica. ¿Qué están reclamando en eso? Esa legalidad están reclamando. Las Si yo organizaciones... estoy escrito que Rufo Calle es dueño, entonces tengo que reclamar. Pero en los hechos, en la práctica, ¿no es cierto? No ejerce, como lo ha dicho. ¿Quién viola? Es Evo Morales. No lo dejan ejercer a las organizaciones sociales. Como ya me anticipé. Pero no veo que reclamen, o usted ve que reclaman. Yo he visto ese pronunciamiento porque se han pronunciado, la CESUD se ve que es ahora nueva directa. Sí, pero hay dos, una gubernamental y otra vista, ¿o no? No hay. ¿Por qué? En el Congreso se elige por la mayoría de los votos y por la mayoría de los asistentes al Congreso. Aquí no me va a dejar mentir. Son 8 departamentos que lo han convalidado ese Congreso y han terminado. La máxima autoridad es el Presidium, ya posesiona el Presidium. Otra cosa es un sector de vándalos que no han podido consumir su objetivo y se han salido de ella y se han autoproclamado en la calle. Son un grupo y están confundiendo al país. Y ese grupo está asesorado, direccionado de Evo Morales. Evo Morales, esto tiene que comprender la ¿Usted cree, don Rufo, que las organizaciones tienen un nivel de autonomía, de independencia, o es que no existe considerando que son dueñas del instrumento político? No pueden ejercer, están amarrados. Tienen que desgregarse de esa situación. En nuestros tiempos no era así. Por eso es que nos ha ido bien en nuestras reivindicaciones. No excelente será el año 2000. ¿Acaso nos manejaba el gobierno? ¿Acaso los ministros nos ordenaban? Yo estaba en una población cuando Evo Morales se escapa, como siempre lo hace, y dije, ¿por qué tiene que irse del país? Ahí está Chapare, vaya a refugiarse. Ahí va a ser su trinchera más bien. Pero se escapa. ¿Y qué dijeron Yo estaba en un municipio y me llaman a mí porque como yo soy ex dirigente, me llaman a un ampliado, convertimos ese ampliado en un cabildo. ¿Cabildo qué significa? Que participe toda la ciudadanía que está, inclusive que está trabajando en la cocina, ama de casa, en fin, todos. Entonces ahí corroboramos de que no había sido autónomo nuestras organizaciones ya, sino que había sido mandado, direccionado por Evo Morales. Ha hecho su autogolpe. Por eso es que esperaban los dirigentes, porque si los dirigentes eran autónomos, las organizaciones, ya hubieran hecho bloqueo de caminos, no hubiera habido ni caída ni nada del poder. Entonces estaban esperando al señor Cocarico. A mí textual me dijeron, hermano, pero no nos está diciendo nada el jefe. Aquí en el Departamento de La Paz tenemos un encargado político, no, era así. Claro, en todos los departamentos. No, entonces el ministro manejaba a toditos. ¿Quién ordenaba a esos ministros? Era Evo Morales. Entonces ha hecho para victimizarse. Ha sido esto una cortina de humo. Ahora, Evo Morales nunca jamás ha respetado las decisiones de asambleas. Siempre ha manejado popularmente. ¿Por qué? Porque es desde la familia. No conoce familia. Es un delincuente político para mí. Roba ideas.
Jamás hablaba de indígenas originarios, él hablaba compañero, porque él ha nacido en el MNR, ha sido por eso también candidato, en 1985 ha sido candidato a diputado nacional. Entonces, ¿qué moral tiene este señor? ¿Qué moral de hablar? ¿No? Roberto Corrate quiere alzar la voz, quiere cuestionar, mandado por sus reivindicaciones, por sus bases. ¿Qué le dice a Roberto Corrate? Ya eres de la derecha. Único lema que maneja, único libreto que maneja. ¿No es cierto? Han engañado. Es más, ahora, este señor es bastante peligroso para el país. No olvidaremos, o sea, lo hemos tapado desde los policías que han muerto en Chapare. ¿Quién los ha matado a esa familia? ¿Quién los ha hecho matar? ¿A los Andrade? Los Andrade. ¿Quién ha hecho matar a Orlando Gutiérrez? Escúchenlo bien, ese audio de esa entrevista de Cielo Beizaga, una joven, ¿no es cierto? Lo ha dicho la verdad, ¿no es cierto? ¿Quién ha hecho matar a Francisco Miranda en 2001? Si no me equivoco, en un congreso. Evo Morales. Es altamente peligroso y todititas que en su confianza lo ha hecho. Don Rufo, ¿por qué las organizaciones, las bases, no interpelan a la dirigencia? Porque es la dirigencia básicamente que opera, digamos, a nivel político, ¿no? ¿Por qué no hay una articulación más efectiva? ¿Por qué no han podido ustedes remontar frente a esto que usted dice, no es cierto, que Evo Morales y que el MAS, etcétera? ¿Qué ha pasado? ¿Puedo responder yo? A ver, A ver. y después don Adolfo vamos también. Hay una debilidad en comparación de hace unos 15 años atrás. Antes habían organizaciones independientes que eran las fundaciones, ONGs, que nos formaban, nos capacitaban a los dirigentes, producto de aquellos somos nosotros. Pero hoy no hay. En cambio el gobierno sí tiene poder. Él manda misioneros, activistas para que adoctrinen, instruyen. Pero frente a aquello en contraposición que tenemos. Nada. Claro, entonces, ¿cómo vamos a resaltar? Hoy no hay ONGs que nos apoyen, antes habían cantidad de ONGs, ahora no las hay. Entonces, esas son las razones por las que las organizaciones no se pueden articularse tomando su esencia mismo, su autenticidad mismo. No se puede, porque está redireccionado desde arriba de manera cupular, mal orientado por estos activistas. Muchas gracias, don Roberto. Le vamos a dar la palabra a don Adolfo. Don Adolfo, esto que planteaban, ¿no? ¿Qué pasa con las bases, con una articulación más efectiva frente a tantas críticas a las dirigencias de organizaciones sociales que están divididas, etcétera? ¿Por qué no logran remontar? ¿Cuál es el criterio suyo, don Adolfo? Yo creo que hay que tomarlo en dos niveles, ¿no? Uno, que hoy hay un preventalismo y la ambición del poder, que ya lo manifestó Roberto, Rufo, en el tema, que toman la única vía, digamos, de llegar a la alcaldía, ser concejal, asambleísta, pero condicionado, ¿no? O sea, ahorita la dirigencia que está tras de Evo Morales, que han metido el gran error, que lo ha manifestado, que lo han puesto en el artículo 10 de su propio estatuto, creo que es 10 o 11, pero uno de los más pelados, donde dicen que las Bartolinas, se ve, las interculturas son miembros del partido de las IPS, con mucha claridad. Entonces, a partir de esta época, de esta nueva época, las propias organizaciones deberían hacer un análisis profundo de realmente ver cómo están actualmente para la continuidad de una gobernabilidad. Debería ser un tema de discusión internamente. Y dentro de este punto de partida, de cómo van a enfrentar un desafío más que nos están utilizando la sigla, porque ya es una responsabilidad de las tres organizaciones,
acuerdo, el artículo 10 de su propio estatuto del MAS. Entonces, ahí viene lo siguiente, ¿no? Hay un juego de preventalismo y un amplio vacío de información hacia las bases territoriales comunidades, donde falta la información que se debería llegar a informar. Y creo que nosotros estamos en ese nivel formando a las bases territoriales, ¿no? Y lo estamos haciendo de a poco, en la medida que se puede, ¿no? Ahí avanzando. De hecho, es que no puede ser que un funcionario público tenga más poder que las bases. O sea, un funcionario público debe obedecer y respetar la propia Constitución. Entonces, desde ese punto de partida, si nosotros empezamos a empoderar y separar dos cosas distintas aquí, creo que va a haber un recambio en nuestro país. Y ese es el punto de partida para nosotros. Y dentro de poco tiempo va a haber novedades interesantes, porque eso nos lo manda la propia Constitución, lo que nosotros mismos hemos redactado. Entonces, mi derecho individual y colectivo no lo puedo dejar a un servidor público que decida por nosotros. Y llámese fiscales, jueces, llámese del ministerio, viceministerio, directores, gobernaciones, alcaldías. Entonces, hay una respuesta y un mandato dentro de la propia Constitución para las bases, ¿no? Para quitarse ese yugo de decir, bueno, si tú piensas diferente o tu actitud es diferente, eres derechista, porque con esa palabra derechista tratan de liquidar a hombre o mujer o asociarlo para apartarlo de que no puede ser un candidato que tengan en el camino y le hagan sombra, ¿no? O sacárselo para, no puede ser un buen alcalde, no puede ser un asambleísta. Entonces, esa palabra que es de la derecha, utilizan para amedrentarlo a su misma, ¿no? Pero es fácil. Yo creo que el pensamiento, la forma de pensar y de actuar, tiene que ser libre. Siempre tiene que ser libre. El libre albedrío para decidir un bien mejor para nuestra comunidad, un bien mejor para nuestro municipio. Entonces, frente a ello, yo creo que se necesita, yo diría más bien, un arduo trabajo del empoderamiento de esos derechos que nos da la Constitución, porque un funcionario público tiene que ser más bien ser fiscalizado por nosotros, los ciudadanos, porque eso manda la propia Constitución, el artículo 7. O sea, el soberano tiene que obedecer al soberano esa decisión. Don Adolfo, una consulta, don Adolfo, volviendo nuevamente al tema de las organizaciones sociales y las dirigencias. ¿Usted cree que es un error que aparezcan las organizaciones como parte del estatuto del movimiento al socialismo? ¿Eso no las ata, no las subordina a un partido político? ¿Usted cree que quizás la forma, digamos, de recuperar algo de autonomía sea no siendo parte, ¿no? Estructuralmente de este partido político, de un partido político? Yo lo tomo por el lado bueno, nunca me gusta exagerar mal. A ver, y creo que lo han respondido los hermanos ahí que tienen, al menos tiene de los años que su lucha lo he conocido por periódicos, por una y otras cosas. En las organizaciones había responsables políticos, pero no iba a la cabeza ni el vicepresidente. Siempre ha existido responsables políticos para ir a hablar y hablar. En otras palabras, tenían su fusible. Y yo creo que ahí es cuestión de habilidad y de cómo lo interpreta, se ve lo intercultural, está bien, pero vamos a delegar los responsables que se hagan cargo de eso y que nos digan. Y la organización puede seguir manteniendo su independencia, ¿no? Puede seguir manteniendo su independencia.
¿Dónde pierde la esencia de la independencia o de lo que tú puedes cuestionar cuando ese dirigente o esa dirigente o esa lideresa está comprometido con el cuñado, el primo que ya está trabajando en el ministerio? Cuando de por medio tu sobrino, tu hijo está trabajando en una embajada. Por eso es que no puedes reclamar. Y yo recuerdo, y se lo digo públicamente, cuando estuve nacido, me hicieron el canciller en su momento de Choquehuanca, que yo pudiera ir a Naciones Unidas. Yo había jurado a la organización de la CIDOT no ir a ningún cargo político mientras no haya estado en la carta. Y por supuesto que ya habíamos pasado el conflicto de Chamarina. Y le rechacé con mucho honra. Rechacé ese espacio de no ir a Naciones Unidas y ellos salieron apoyando a una ecuatoriana, ¿no? Que hasta ahí lo... Pero hasta ahora, yo les digo públicamente, no, nunca se me ha cruzado de ser candidato de alcalde, concejal, asambleísta, almorzador, senador, nada de esa macana todavía. Porque creo que la segunda etapa de hacer respetar la Constitución deben haber personas que hemos construido una Constitución y debemos ver cómo se la aplica ahora dentro de nuestras bases territoriales. Y de ahí van a nacer nuevos liderazgos, hombres y mujeres. Pero si nos peleamos por cargos políticos que no me lo aceptó el partido de tal cual, ahí estamos jodidos. Ya nos tapan la boca. Yo creo que hay personas en el occidente que están luchando por volver a lo que fue su organización. Es un poquito asperoso, pero no difícil. Asperoso en el sentido porque no están los recursos a disposición, porque ya no hay fundaciones que apoyan, porque su segunda sacada del camino, don Álvaro García Linera instruyó a don Evo Morales que se lo quitaran a las operaciones que no estaban apoyándole a él. Si ustedes recuerdan, Ibis Dinamarca, que ayudó mucho a Bolivia con los 16 territorios, que puso millones de plata para el saneamiento a través del INCLA, donde no hemos beneficiado indígenas, campesinos y todo lo que, con plata de la cooperación, y termina usándolo a Ibis Dinamarca. Entonces, hay muchas cosas que verlo desde ese punto de vista. Gracias, don Adolfo, muy amable. Ya para ir cerrando, don Roberto, ¿qué usted podría dejarles como mensaje desde su experiencia como exdirigente campesino a los nuevos líderes, a los que ahora están en la dirigencia? ¿Cuál sería de usted su mensaje a ellos en este momento? Que recuperen su independencia, que recuperen su autonomía, que vuelvan a las bases. ¿Cuál es el mensaje suyo? A ver, primero, hay una mala interpretación, parece, aquí donde las organizaciones son parte de una organización política, dijo usted. En los estatutos, en el estatuto donde en mi gestión salió, reconoce la organización al instrumento político como un instrumento suyo político. No así el partido reconoce a la organización. O sea que al revés, ¿no? La organización reconoce al IPCP como instrumento político. Por supuesto, ahí está el más, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo en esa dimensión. Ahora... Pero eso no les quita autonomía, porque a título de eso es que siguen apoyando un gobierno desde la época de Evo Morales hasta ahora. Claro, ese es lo que dio lugar a capturar a las organizaciones sociales. Ahora, en nuestros estatutos, en sus principios fundamentales, dice que tenemos que pregonar, anhelar la autonomía y el autogobierno. Entonces hay que retomar, devolver a nuestra independencia orgánica, considerando el pluralismo ideológico, lo cual se plasma en los años 70, creo, cuando se plantea la tesis de Pulacayo, se aprueba el pluralismo ideológico. Todos tienen derecho a pensar diferente, inclinarse, pero cuando se trata de nuestras reivindicaciones, estar unidos en la lucha.
¿no? Entonces hay que volver a nuestra autenticidad, a nuestra esencia mismo, donde recuperemos nuestra independencia orgánica. No podemos estar sujetos al mando de un partido político ni a un jefe político, porque ellos siempre nos van a querer utilizar. Con cualquier gobierno, las organizaciones tienen derecho a negociar sus reivindicaciones. Esa es la naturaleza. No se puede, no por el hecho que, por decir, en el anterior estaba Yanine, las organizaciones podían sacar alguna tajada de Yanine también, porque están en su derecho. Hoy igual, en el próximo gobierno también, pero dentro del marco de su independencia. Las negociaciones no son prohibidas ni desleales. Eso es lo que no quieren entender algunos compañeros, y desde la cabeza del señor Evo Morales, ya son de la derecha. Yo me acuerdo perfectamente cuando había una fundación, se llamaba Fundación Puma. ¿Ya? Sobre medio ambiente, ¿no? Sobre medio ambiente, no sé cuántos proyectos nos dio, se metió con la derecha. En aquel entonces me acusó a mí que estuve metido en la corrupción, me sacó de la palestra, de la testera en Cochabamba, el señor me bajó, y mis codirigentes se enojaron, lloraron algunos, pero aquí así empieza a desencabezarte. Yo algo me recuerdo lo que decía el señor Álvaro García Linera, de acuerdo al compañero César Navarro: el día que las organizaciones, o el día que a las organizaciones obedezcas, presidente, ya no eres nada. O sea que ese se lo entró a Evo. Él tenía que hacer en sentido contrario. Yo me acuerdo cuando todavía de dirigente Isaac Ábalos, en la primera gestión de gobierno, se hace la primera evaluación, se aprueba a 2 ministros, a David Choquehuanca y a Félix Pazzi, y se pide 5 cambios, Quintana, no sé cuántos más. Se hace al revés, le vuelan a Félix Pazzi, lo único que se queda es David Choquehuanca, y al resto le consolidan. O sea que se hace al revés de lo que se pedía. Entonces, ¿qué se puede entender? Su estilo, su forma, su manera de operandis es acusar, acusar, acusar. Hoy se atrevió a acusar al gobierno, inclusive al propio gobierno que él mismo ha puesto, hoy le acusa de tantas cosas. No, pues, esa es su forma de socavar y de deslegitimar y legitimar sus pretensiones. Gracias, don Roberto. Don Rufo, su despedida, por favor, y sus últimas palabras. Sí, me hace pensar mucho lo que nos dice Roberto, ¿no? Él ha vivido. Así es. Nosotros siempre, en la última cuestión, no nos hemos cuestionado cuando asume Evo Morales, no a él, hemos cuestionado Quintana, Romero, cuando lo hemos visto en la marcha, cuando hemos visto alzando una piedra, haciendo protestas contra los gobiernos neoliberales, jamás lo hemos visto. El mismo Chávez, ¿no es cierto? Para nosotros es demasiado vergonzoso lo que está haciendo Evo Morales. Demasiado se ha sacado su máscara de ser dictador, se ha sacado su máscara de ser, inclusive con pensamiento colonialista, porque yo soy indigenista, soy catarista, con mucho orgullo, pero él pareciera que odiara a las organizaciones, pareciera que odiara a los jóvenes que están proyectándose nuevos liderazgos sanos, con formación académica. Pero este señor es, como Felipe decía, envidioso, no quiere saber. Ustedes escuchen el mensaje que ha dejado a nuestro extinto hermano minero, Orlando Gutiérrez. Él dice en uno de sus pasajes que había planteado Evo Morales que tiene que fortalecer unos nuevos liderazgos. ¿Qué es lo que ha respondido? Al contrario, si va a haber nuevos liderazgos, ¿dónde estoy yo? Entonces, ¿qué es eso? El yo es egoísmo, es caudillista, nunca ha sido líder, es un caudillo, ¿no es cierto? Es un dictador que reina, ¿no es cierto?, en Chapare. Ahora tiene plata, tiene dinero para alquilar. Fácilmente un campesino va a tener para alquilar avión, para realizar un viaje al exterior. Imagínense, es un magnate, más un multimillonario que tenemos. Entonces, ¿cómo es posible que nuestros hermanos sigan alzando, qué sé yo, apoyando este lado, tantas
mentiras que nos han hecho, nos ha defraudado, nos ha hecho ilusionar, pero nos ha defraudado. ¿Qué ha hecho en los 14 años? Ni una molécula de gas se ha industrializado ni del petróleo. ¿Dónde están las exploraciones en 14 años? Ni un pozo tenemos, pero ahora tenemos que pagar los transnacionales más de $1.000 millones el daño económico que ha generado Evo Morales. Ahora hasta nuestros hijos están cargados con esa deuda. Entonces, por eso es nuestra molestia. Gracias, don Rufo. Parece que se ha desconectado don Adolfo, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Creo que sí, se desconectó don Adolfo. Le agradecemos mucho. Él está en el exterior, ha tenido que salir, obviamente, porque había unos procesos que él decía, armando, y tuvo que irse. Yo, en todo caso, quiero agradecerles a don Roberto Coraite, a don Rufo Calle, que nos han acompañado y serán siempre bienvenidos a la Agencia de Noticias Fides. Muchas gracias por su participación y esperemos que sus recomendaciones, que esta mirada, esta información que don Roberto nos ha dado, tan importante, de cómo se ha ido manejando a las organizaciones sociales y cómo el gobierno, desde su perspectiva, el movimiento al socialismo ha traicionado, digamos, a las organizaciones sociales que reconocen al instrumento político como suyo. Muchísimas gracias. Una vez más, a los amigos de la Agencia de Noticias Fides, será hasta nuestro próximo conversatorio.